PowerPoint, una breve presentación. Francisco Javier Saavedra viene de la Universidad de Sevilla. Lleva muchos años trabajando en el tema del arte y la recuperación, un binomio que creemos muy importante, el deporte y el arte, que creemos en ambas facetas y todas las posibilidades que tiene para la recuperación. Él también ha estado hace poquito, viene de Italia, de una experiencia europea en este tema, y es un placer pues tenerlo aquí como referencia en este ámbito que también creo que todos vamos a aprender mucho. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, como no, el agradecimiento al profesor Cangas, a la Universidad de Almería, a Faisen, que soy antiguo empleado de Faisen, con lo cual en ese aspecto también me siento como en casa. Y yo también me uno a las felicitaciones, ¿no?, por la magnífica línea de trabajo, ¿no?, en el proyecto Inclúyete, el Tiki-Taka, y sobre todo felicitaciones por la perspectiva, ¿no?, que yo creo que de alguna forma todos compartimos, ¿no?, la perspectiva más desde un punto de vista comunitario y social que clínico, que yo también tengo formación clínica y trabajo en el ámbito de la salud mental y trabajo con psiquiatras, psicólogos, etc. Soy psicólogo, tengo problemas de identidad, ¿no?, con las profesiones, pero todos tenemos esa perspectiva, ¿no? Entonces, dicho esto, mis objetivos son humildes. He preparado una presentación en un principio breve. Tengo dos objetivos. En primer lugar, simplemente el explicar cómo llegamos a esta línea de investigación y de trabajo del arte o prácticas creativas, que a mí me gusta más llamarlo prácticas creativas que arte, en el ámbito del trastorno mental grave, de salud mental, pero también en general, ¿no? En general, con otras poblaciones vulnerables, con la población general. O sea, que en un principio, como yo vengo de la salud mental, pues mi interés especialmente es en este ámbito. Y ese es el primer objetivo, cómo hemos llegado ahí, cuál es nuestra perspectiva, y después también como académico, como también ha comentado Berta, también nuestra obligación es dar evidencia empírica, es decir, mostrar que realmente sirve, ¿no?, que realmente es útil y que merece la pena gastarse el dinero, diseñar programas que la administración pública financie, ¿no? Entonces necesitamos dotar de evidencia científica a estas intervenciones. Y también, muy brevemente, también me gustaría mostrar cuál es la evidencia científica del uso de estas prácticas creativas, ¿no? Esos son mis objetivos. ¿Qué tiene que ver el arte con el deporte, ¿no? Yo, como conozco el proyecto de Tiki-Taka y sabía de vuestro trabajo en tema del deporte, digo, de alguna forma tengo que justificar el tema del arte, ¿no? Y el punto en común es el carácter lúdico, ¿no? Hay muchos aspectos en común entre el deporte y el arte. De hecho, un sociólogo, creo que era holandés, al principio de siglo, Huizinga, así se llamaba, define el juego como una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de lugar, de tiempo, siguiendo ciertas reglas libremente consentidas y por fuera de lo que podría considerarse como de una utilidad o necesidad inmediata. Durante el juego, esto es muy bonito, reina el entusiasmo y la emotividad, ya sea que se trate de una simple fiesta, de un momento de diversión o de una instancia más orientada a la competencia. La acción, por momentos, acompaña de tensión, aunque también conlleva alegría y distensión, ¿no? El arte, como el deporte, tiene reglas. Por mucho que nos hayan intentado que interioricemos la figura del artista como genial, sin reglas, que va a su bola, etcétera, etcétera, el arte es una práctica social. Y todo el mundo que practica arte practica dentro de una tradición, ¿no?, y dentro de una serie de técnicas. El mismo objeto, el mismo lienzo ya está imponiendo ciertas reglas, la técnica que utiliza, ¿no? Entonces, el arte, como el deporte, tiene unas reglas internas y también tiene un carácter. El arte, yo creo que se ve más claro que es más simbólico, que juega con los símbolos, los significados, elabora los significados, pero el deporte también. En el deporte asumimos roles, distintos roles, ¿no?
Entonces, hay un filósofo alemán, que seguro que os suena, Schiller, el de Guillermo Tell, ¿no?, que decía que el juego es el camino de la naturaleza a la cultura. Es decir, mediante el juego nos socializamos en normas, rituales, símbolos, y eso también pasa con el arte. De hecho, Schiller decía que el arte es un juego serio, ¿no? Así denominaba al arte, un juego serio. Entonces, bueno, también este autor comentaba que el arte y también el juego, y yo añado el deporte, nos alivia de la condición humana, ¿no? Así lo comentaba. Es decir, ya en el siglo XVIII ya este hombre veía que el juego y el arte tenía un factor terapéutico. Y también decía Schiller, ¿no?, que me gusta mucho esta frase: expresado con toda brevedad, el hombre solo juega cuando es hombre en pleno sentido de la palabra, y solo es enteramente hombre cuando juega. Es decir, que el deporte, el juego y el arte son parte de la condición humana, ¿no? De hecho, últimamente, creo que es hace 40.000 años que se han encontrado ya las primeras prácticas artísticas. Incluso se dice que el neandertal ya tenía algún tipo de elaboración simbólica, ¿no? Es decir, es parte de la condición humana. Y a mí me gusta llamar prácticas creativas en vez de arte, porque la palabra arte da miedo, da un poco de miedo, ¿no? Solamente unos pocos pueden ser artistas, ¿no? Y entonces a mí me gusta que la palabra práctica creativa es un poquitín más humilde y nos acercamos a ella sin tantos prejuicios, ¿no? Esta imagen del artista creador, un poco que va, eso es lo que decía antes, ¿no?, un poco loco, ¿no? Entonces, con el término prácticas creativas, yo creo que tenemos menos ambigüedad. Y ¿cómo consideramos nosotros las prácticas creativas en este ámbito? Bueno, pues los consideramos como una prescripción social, como un dispositivo de salud. Creo que en nuestro plan, en el Plan Andaluz de Salud Mental, se denomina un dispositivo de salud. Una prescripción social en el ámbito de la salud pública frente al arte como un tipo de terapia o una técnica terapéutica. Cuidado, eso no quiere decir que no sea útil a nivel clínico el arte, con distintas técnicas. De hecho, las pruebas proyectivas tienen su componente artístico, ¿no? Pero yo creo que la potencia que tienen las prácticas creativas en el ámbito de la salud mental, donde realmente se desvelan, es en el ámbito comunitario. Ahí es donde, y después lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Y en ese aspecto también tiene mucho en común con el deporte. El deporte practicado colectivamente, en espacios públicos, ¿no? Yo creo que ahí está la potencia también de las prácticas creativas. Porque las prácticas creativas, el arte, y cuando hablo de prácticas creativas, no tenemos tiempo para matizar, ¿no? Pero estamos hablando de artes visuales, estamos hablando de teatro, estamos hablando de literatura, estamos hablando de música, desde luego, tienen la facultad de desdibujar las categorías. Cuando practicamos conjuntamente una práctica creativa, se produce lo que alguna gente ha denominado recuperación mutua. Antes, creo que ha sido Adolfo quien lo ha planteado, que no se sabe muy bien si quien se está recuperando es el profesional o es el usuario, ¿no? ¿Quién está recuperando a quién? Cuando estamos jugando ayer, ¿no?, por la tarde al fútbol y estamos todos mezclados. Pues no se sabe muy bien, ¿no? ¿Quién está? Probablemente el profesional se está recuperando más que el usuario, ¿no? Eso no se da en otras actividades. Eso no se da en otras actividades, ¿eh? Entonces, yo con mi equipo tuve la suerte de participar en un gran proyecto internacional liderado por el profesor Crawford de la Universidad de Nottingham en el año 2016-2017, que se llamaba Creative Practices as Mutual Recovery, con el objetivo de buscar evidencia empírica del uso de las prácticas artísticas en el ámbito de la salud, ¿no? Fue un proyecto muy grande, muy bien financiado, que yo cuando me enteré de la financiación, 1,5 millones de libras, o sea, de libras, y participaron desde Hong Kong, Estados Unidos, participamos también nosotros, y nosotros participamos con la evaluación de unos talleres creativos
que se desarrollaban en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en Sevilla, para personas con trastorno mental grave, y que se llevaban a cabo gracias a FAISEN, al Servicio Andaluz de Salud, y al CAC, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, una serie de talleres artísticos, se acompañaban con visitas a exposiciones temporales y un trabajo creativo posterior, ¿no? Y nosotros durante un año estuvimos evaluando estos talleres, ¿no? Con una metodología cualitativa, cuantitativa, pre-post, humilde, sin grupos control y todas esas cosas, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y a través de ahí entramos ya antes habíamos publicado alguna cosilla, pero a través de ahí ya entramos de lleno en este campo, y hemos estado trabajando con personas migrantes, hemos estado trabajando con personas con discapacidad y también con personas mayores, ¿no? O sea que ya podemos decir que hemos abierto ahí una línea, y quién sabe si vuestro trabajo, ¿no?, en el proyecto Inclúyete y con el Tiki-Taka, con FAISEN puede ser también una fuente de inspiración, ¿no?, para que también podamos con FAISEN crear algo parecido en relación también con las prácticas creativas, con el arte. Y a continuación, y también brevemente, porque me quedan nada más que 4 o 5 diapositivas, como decía anteriormente, me gustaría muy brevemente comentar cuál es la evidencia empírica en estudios experimentales, bueno, también estudios cualitativos, pero consistentes, ¿no?, sobre la eficacia de este tipo de intervenciones en el ámbito de la salud mental. Saco a colación 2 estudios que no están focalizados en salud mental específicamente, pero que me parece muy significativo, porque cada vez más hay estudios de tipo epidemiológico que van en la línea de que las actividades culturales funcionan como un factor de protección, pero con bastante potencia, ¿no? Fijaos estos 2 estudios, que el primero nos dice que las personas mayores de 50 años que visitan museos de forma frecuente tienen menor tasa de demencia 10 años después en comparación con aquellos que no visitan museos de forma frecuente. Estamos hablando de una muestra de 4.000 personas y con un control de variables muy exhaustivo, es decir, que variables como el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el mismo estado de salud en el momento del comienzo del estudio, todas esas variables se han controlado. Y en el siguiente, fijaos que estamos hablando de una muestra de 30.000 participantes, ¿no? En el siguiente se hallaron que los distritos, este trabajo está hecho en Gran Bretaña, ¿no?, en Londres, que los distritos donde hay mayor consumo de actividades culturales son distritos que tienen mejores índices de salud, y también con un control muy exhaustivo de variables económicas, con lo cual, claro, no podemos decir, claro, hay una variable confusora que es el nivel económico, claro, cuando más se consume cultura es donde hay más dinero y por lo tanto hay más asistencia sanitaria. No, todo esto está totalmente controlado, ¿no? Y estamos hablando de una evidencia bastante consistente, bastante interesante, y están saliendo muchos trabajos de este tipo. Entonces, bueno, aquí traigo una diapositiva sobre qué entendemos por recuperación, pero bueno, yo creo que eso todos conocemos el concepto. Solamente quizá incidir que la inclusión de este concepto dentro de la gestión de la salud mental ha hecho necesario, lógicamente, nuevas formas de intervención. Es decir, si cuando hablamos de recuperación estamos hablando de reconstrucción de la identidad, de conexión social, estamos hablando de empoderamiento, de significado. Fijaos que muchos de estos factores son subjetivos. No estamos hablando ya de una mejora sintomatológica. Tú puedes tener una mejora sintomatológica y no estar recuperado. Es algo mucho más complejo, ¿no? Si uno se pone a analizar el concepto de recuperación, es un concepto muy complejo y muy ambicioso, ¿no? Entonces, el concepto de recuperación requiere de nuevas intervenciones que superan las tradicionales de terapia cognitiva, terapia conductual o desde luego los fármacos, ¿no? ¿Cuál es la evidencia empírica que tenemos? Y lo es las 3 últimas diapositivas. Las 3 categorías, ¿no? 3 evidencias
tres resultados que la literatura dice que podemos confiar que las intervenciones creativas, las prácticas creativas ayudan a conseguir estos resultados, ¿no? Bueno, pues el resultado más consistente es la inclusión social. Es decir, las prácticas creativas, y en esto yo creo que también el deporte, yo creo que las tres categorías se pueden aplicar también. Sería interesante hacer una comparación entre los outcomes, los resultados entre unos tipos de actividades y otras, ¿no? La literatura afirma que con mucha potencia de efecto que cuando se practica arte conjuntamente, colectivamente, aumenta la red social, aumenta la aceptación y la valoración por parte de los participantes, se adquieren nuevas habilidades sociales y comunicativas y lo que comentaba anteriormente de ayuda mutua, ¿no? O recuperación mutua. Los usuarios, las personas que participan, tienen la sensación de que son activas también, que son fuentes de inspiración a otros, que no son solamente pasivas, están recibiendo un tratamiento o están recibiendo algún tipo de intervención, ¿no? Eso es muy importante porque cambia la perspectiva, ¿no? Y ayuda a la reconstrucción de la identidad. Esto es un extracto de una de nuestras investigaciones que decía el participante de estos talleres en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Estoy un poco mejor, acepto más a otras personas, que no tenía ese aprecio. Ahora soy más tolerante. Y estando en un grupo y todo eso acaba siendo amistad con la gente. Es algo muy sencillo, pero todos sabemos que es importantísimo. Segunda evidencia empírica, algo muy relacionado con el modelo de recuperación, reconstrucción de la identidad, ¿no? Las personas que participan en estas actividades adquieren recursos para construir una identidad más allá de la enfermedad. Y consiguen obtener nuevos significados, incluso de las obras, ¿no? De las obras que están viendo, de las obras de los compañeros, ¿no? Nuevos conocimientos y habilidades, cambios en la perspectiva sobre las personas con trastorno psicológico por parte de los profesionales y allegados, ¿no? Yo recuerdo que cuando entrevistábamos a los profesionales que acompañaban a los usuarios a los talleres, es como un cambio radical en la forma de entender a estas personas. Yo no tenía no me lo podía imaginar, ¿no? O sea, cambia totalmente la perspectiva de los profesionales y familiares y amigos sobre estas personas, ¿no? Por lo cual es fundamental para la lucha contra el estigma, ¿no? Facilitación de la expresión de las emociones, aumento de la autoestima, etcétera, ¿no? Este es otro extracto que nos decía un participante de estos talleres. Siempre tenemos más temas de conversación. Podemos contar a otros que estuvimos aquí en el museo, se refiere, o allí cómo era el lugar, podemos animar a otros a venir a visitar el lugar, podemos poner en contacto a otras personas y explicarles lo que hacemos y animarlos a visitar el museo y hacer una visita guiada, porque ellos entienden, ¿sabe a lo que me refiere? Parece una tontería, pero simplemente el que haya nuevos temas de conversación con la familia, eso cambia radicalmente la identidad. A corto plazo no, pero a medio plazo es un factor muy importante, ¿no? Que haya nuevos temas de conversación, que el museo, el arte, mi obra, que puedas regalar la obra, lo que he hecho en el taller y te lo regalo, te lo explico, ¿no? Entonces, toda esta dinámica facilita la reconstrucción de la identidad y la literatura, los distintos estudios internacionales así lo confirman. Y por último, bienestar psicológico. La literatura afirma que, bueno, y yo creo que todos lo podéis comprender, ¿no? Porque todos habéis tenido alguna experiencia de tipo artístico, ¿no? Que la actividad artística crea un estado de la mente orientado a una acción significativa en el mundo, es decir, crea una experiencia de flujo. Nos focalizamos en ese trabajo y nos desbloqueamos de alguna forma. De hecho, los pacientes hablan de desbloqueo, de liberación, ¿no? Disminuyen los pensamientos, las rumiaciones, los pensamientos obsesivos, ¿no? A nivel cognitivo se posibilita una experiencia de flujo. Y también nos dice la literatura, y este dato es también de nuestros trabajos, el humor, ¿no? Nos decía un paciente, allí nos reímos porque eso es lo mejor que tiene una persona, la risa, reírse de todo, ¿no? La capacidad de construir humor de nuestras experiencias, ¿no? Y claro, todo ello reduce el estrés, ¿no?
De hecho, hay investigaciones con grupos control y medidas biológicas. En este caso, era con una actividad de percusión, de música, de percusión, que controlando el cortisol y la respuesta inmunitaria, ya os digo, con grupo experimental, encuentran que los participantes en el grupo de terapia musical, no sé cómo lo denominaban, el grupo que realizaba percusión, disminuye el cortisol en sangre y mejora la respuesta inmunitaria después de un tratamiento de 3 meses. Es decir, que ya estamos encontrando incluso a nivel experimental y con pruebas biológicas estos resultados positivos, ¿no? Y traigo aquí a colación la escritura expresiva porque es el paradigma experimental que yo creo que es más consistente, que muestra que alguna práctica creativa, en este caso la escritura expresiva, disminuye síntomas depresivos y ansiosos. Ahí, yo creo que desde el año 2000 se acumula la evidencia empírica, especialmente en las personas con trastornos por estrés postraumático. La escritura expresiva es eficaz en la reducción de síntomas depresivos y ansiosos, ¿no? En cualquier caso, la relación del estrés y las prácticas creativas es compleja. Quiero decir que algunos usuarios afirman que las prácticas creativas aumentan su ansiedad. Pero lo interesante es que cuando uno profundiza, aumenta la ansiedad, pero logran interpretar esa ansiedad de otra forma. Y eso hace, es decir, las estrategias de afrontamiento de esa ansiedad es totalmente distinta. De forma que esa ansiedad casi se podría denominar eustrés, es decir, una ansiedad positiva como podemos tener cualquiera de nosotros cuando vamos a realizar una actividad que nos recompensa, ¿no? De hecho, aquí hay un extracto de uno también de nuestros participantes en esta experiencia en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que afirmaba: solía tener ataques de ansiedad antes de ir a trabajar, pero cuanto más participo en los talleres, con menos frecuencia los experimento. Me encanta el arte, me encanta el arte. La anticipación de venir a una nueva exposición puede ponerme nerviosa, pero me gusta participar en los talleres y definitivamente vale la pena. Es decir, bueno, me pongo nerviosa, a veces lo paso un poquitín mal, pero es otro tipo de estrés. Es un estrés distinto que posiblemente lo mismo esta participante pocas veces ha podido experimentar, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que la relación entre estrés y prácticas creativas es compleja, pero hay evidencia empírica de la mejora del bienestar psicológico a través de las prácticas creativas. Y bueno, este es un pequeño modelo explicativo de la eficacia de las prácticas creativas en salud mental. Para mí es fundamental el espacio de interacción social seguro y enriquecido, ¿no? La creación de ese espacio social. Por eso las prácticas creativas, en nuestra opinión, pierden potencia si se practican en solitario, ¿no? Si se practican en solitario también tienen su impacto, pero en términos de salud yo creo que pierden potencia, ¿no? A partir de ese espacio seguro, pues se crea ese estado, ese flujo, ¿no? Esos procesos cognitivos de flujo, reconstrucción de la identidad y produce el bienestar psicológico, ¿no? Conclusiones, muy brevemente, pues existe evidencia. Si me preguntan, ¿existe evidencia del impacto de las prácticas creativas en la salud? Sí que existe. En personas con trastorno mental grave existe. Por lo tanto, merece la pena la financiación. Yo creo que hay que animar a las instituciones públicas a que financien este tipo de actividades, porque además el coste-beneficio es muy alto, hay pocos efectos secundarios, como no pasa con otros tratamientos que tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces hay que presionar a las instituciones y por eso también agradecer y felicitar a FAISEM por esta apuesta, por ejemplo, en este caso, por el deporte, ¿no? Como decía anteriormente, el carácter social de estas prácticas es esencial para entender la eficacia de estas, ¿no? Por eso estos términos de prescripción social, participatory art, ¿no? Para remarcar el carácter social, comunitario y participativo de las prácticas creativas. Ahí lo hemos visto, una evidencia experimental creciente, ¿no? Grupos control, uso de variables biológicas, etcétera, etcétera. Pero todavía existe en este ámbito un desequilibrio hacia los estudios cualitativos.
no tengo nada en contra de los estudios cualitativos, al contrario, porque yo mismo investigo mucho a nivel cualitativo, ¿no? Pero sí que hay un desequilibrio que no estaría mal compensar, ¿no? Compensar, porque la mayoría de los estudios que hay en este ámbito son de carácter cualitativo, grupos focales, entrevistas, análisis narrativo, etcétera, etcétera. Está estupendo, pero bueno, podríamos equilibrarlo un poco. Y un tema que no he entrado porque no hay tiempo, es que es necesario discernir qué prácticas creativas son más apropiadas para qué poblaciones vulnerables y por qué lo son. Es decir, aquí yo he hablado, claro, pues en 15-20 minutos he hablado en general, pero podéis imaginaros que no tiene nada que ver un taller musical con un taller de artes visuales o artes plásticas y con el teatro. Los procesos psicológicos que se elicitan son totalmente distintos, incluso las poblaciones para los cuales pueden ser beneficiosos, puede haber debate, ¿no?, en qué población le puede venir mejor qué prácticas. Entonces, sobre esto en concreto hay que investigar. Y bueno, yo aquí lo dejo. De nuevo agradecer a Adolfo y a la Universidad de Almería por la invitación. Seguro que a partir de aquí, pues bueno, pues podemos encontrar líneas de colaboración. Ya os digo que creo que deporte y arte hacen buena pareja. Deporte y arte hacen buena pareja. Y también muy encantado de compartir la mesa con mis compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Vamos, estoy seguro que de aquí van a salir